Por ejemplo, Pastor, estamos escuchando esta canción y estamos... yo escucho esta canción y me dan ganas de encerrarme en una habitación y empezar a alabar, a adorar a Dios, empezar a orar con fervor, a pedirle que me quebrante. Y más allá de las emociones o no, está el hecho de saber y entender que cada canción nos puede a nosotros estar generando algo, una emoción, o nos puede estar conectando mucho más con Dios. Con los buenos días a todos ustedes y bienvenidos nuevamente a Un Día Mejor. Aquí estamos junto al pastor Samuel García. Pastor, buenos días. Buenos días, Ali. Buenos días también para los que nos están escuchando o viendo ahí en Facebook también en vivo, o nos van a ver después también. Sí, mira, Ali, con respecto a eso, hay la parte emocional en la música es una realidad. Hay un salmo donde el pueblo de Israel es un salmo de cautiverio. Ellos están en Babilonia y les piden que canten canciones de Sión en tierra extraña. Ellos dicen, ¿cómo vamos a cantar nuestros cantos de Sión en tierra extraña? No es que no puedan cantar porque están afónicos o porque no tienen voz. El problema está en que los cantos de Sión en tierra extraña les falta esa parte emocional, la emoción del corazón de que estamos en Sión, nuestra tierra. No es igual cantar estos cantos ahora que estamos en Babilonia, que somos cautivos, que estamos en cautiverio. No es igual. En ese sentido, lo que yo quiero que apuntemos es al hecho de que existe un elemento emocional detrás de la canción que nos lleva, como tú decías ahorita, a encerrarnos en un cuarto, a orar, a buscar más del Señor, a quebrantar nuestro corazón, nuestro espíritu delante de Él. Y la música ayuda en ese sentido. Por eso es que hablábamos ayer la importancia del género, que ayuda a mover las emociones hacia una actitud de adoración correcta, a diferencia de otros géneros que ayudan a mover otras cosas, o quizás mueven las emociones para otras cosas. Esa es la parte donde estábamos hablando ayer con respecto a que la música, el género, no es del todo neutral, en el sentido de que no es ni cristiano ni inconverso. No, hay ciertos géneros que ayudan, que son, como diríamos, un catalizador de ese despertar emocional que tú quieres llevar. Porque no es menos cierto que la adoración, como decíamos ayer, es algo bien amplio, que incluye muchas cosas dentro del concepto de adoración. Y una de las cosas que incluye es la emoción. Independientemente de que nosotros podemos adorar en cualquier estado emocional, ya sea sufriendo, alegre, con hambre, o no sé, como quieran ponerle, con sueño, está la oportunidad de adorar. Hay ciertos tipos de música en su género que ayuda, que son, diríamos de alguna forma, una herramienta para lograr cierta experiencia de adoración, en diferencia de los géneros que podamos estar viendo y de los momentos en que estemos pasando. Y ahí es donde yo estábamos hablando ayer, la importancia de, en el contexto de un servicio de adoración, tener en cuenta eso, que el género musical me ayuda a mí a lograr esta experiencia de adoración. Por supuesto, lo más importante no es la parte emocional, mover las emociones, porque las emociones son engañosas. Tú quieres lograr una adoración genuina, independientemente del contexto emocional por el cual estés pasando. Y ahí es donde la música y el género, más que todo, entra a jugar un papel importante en esta área. Ahí es cuando empezamos por lo menos a encasillar que como la ropa. La ropa es para ciertas ocasiones. Lo mismo puede pasar con la música. Yo leía un artículo ya hace como unos años atrás que hablaba de las operaciones y de las cirugías de pronto un poco complicadas. Hay algunos médicos cirujanos que para esos procedimientos les gusta poner música clásica, o les gusta poner una música que prácticamente relaje en ellos sus movimientos motrices para ser un poco más pausados, para no acelerarse, y hacían un experimento de lo que podría pasar poniendo a una persona en estado de pronto de sueño con música suave, que podría ser, llamémosla música clásica, o una música de pronto un poco más pesada, como un metal o algo así. Ajá. Sería difícil y sería imposible para esa persona dormir. Lo mismo pasa con la composición de instrumentos. Más allá de que tenga muy bonita letra, claro, la composición de la música que entra a tus oídos también juega un papel importante para hacerte sentir cosas. Claro. Esa es la parte donde yo digo que la música es un medio, un canal que lleva al punto de mover las emociones. Y tú quieres tener la emoción correcta en un sentido, en un culto de adoración, en un ambiente, ¿no?
de adoración. Y esa es la parte donde la música juega un papel importante. Por eso yo creo que el género, más de darle la nomenclatura de que si es cristiano o no, deberíamos buscar la nomenclatura de que si es apropiado o no. Por el simple hecho de que, bueno, yo estoy consciente de que cualquier musicólogo con una definición de música puede decir ondas sonoras que nuestros oídos perciben. Esa es la definición física de lo que es música. Pero igual así, y en ese sentido se basan para decir es cristiana o no es cristiana o es neutral, porque son ondas sonoras neutrales, como un ladrillo. Uno agarra un ladrillo y puedes construir un hospital con un ladrillo, usarlo para bien, o puedes tirarle solo a una persona y lo matas. El ladrillo es neutral. El problema es el siguiente, ¿no? Cuando uno mira todas estas cosas, bueno, si la música son ondas sonoras que mis oídos perciben y provocan en mí o despiertan en mí ciertas emociones o reacciones emotivas, entonces, aunque el género musical no es ni cristiano ni inconverso, yo tengo que tener en cuenta el efecto que provoca en mí la percepción de ciertos géneros musicales a la hora de conectar mi vida en una experiencia de adoración. No estamos hablando de que sea el reggaetón cristiano el género, sin letra, de que sea el reggaetón cristiano o el reggaetón mundano. Estamos hablando de cuál es la emoción que despierta en mí ese género que de cierta manera me ayuda o me conecta con la adoración. Y ahí es donde yo creo que la música juega un papel importante. Me gusta esa comparación que haces en el tema del ladrillo. De un ladrillo puede servir para edificar algo o puede servir también para ser lanzado y darle en la cabeza a alguien. Claro. Es la herramienta y es con qué fin, con qué final se está haciendo música. ¿Qué piensa? Por eso yo decía ayer, ¿qué piensan hoy en día los artistas cuando se meten a un estudio y dicen vamos a meterle dembow a eso? ¿Qué quieren? ¿Qué quieren mover a través del dembow que no puedas hacerlo a través de una melodía de pronto un poco más pop, de pronto un poco más pausada y con un sonido que sea agradable también al oído y que no le dé sabor a la carne? Hay una canción que he escuchado recientemente donde habla de que si David, como danzaba David y como David se gozaba, si hay que gozarnos, y habla un poco de efusividad, y la canción es bastante arriba, y yo digo, bueno, sí, pero tú no viste a David, tú no sabes la manera en la que David danzaba, y asumimos que David, tal vez, se atrevió una vez un disque salmista a decir en uno de estos púlpitos, que decía, tú no sabes cómo perreaba David. O sea, hasta qué punto dije yo con quien estaba, le dije, si este señor dice eso en Israel, seguramente sale de ahí apedreado o no sale. Sí, y la cuestión es la siguiente también. Aparte de eso, hay un elemento ahí cultural, contextual, que nosotros tenemos que tener en cuenta a la hora de hacer exégesis. Cuando digo exégesis me refiero a la hora de interpretar la Biblia. El problema está, una de las reglas principales de la hermenéutica, que es la ciencia que se encarga de estudiar, interpretar y eventualmente aplicar la palabra de Dios. Eso es lo que se llama exégesis o hermenéutica. Una de las reglas fundamentales es tener en cuenta el contexto de Israel, miles de años antes, al nuestro hoy en día. La época. David danzaba, y por lo que tenemos en la Biblia, la danza de David, cuando estaban trayendo el arca del pacto a Jerusalén, David estaba desnudo. Bueno, no estaba desnudo, pero estaba vestido de manera que se vieron sus partes íntimas. Porque su esposa, Mical, la hija del rey Saúl, cuando David llegó a la casa, le reprochó. Le dice, ¿qué espectáculo ha hecho el rey de Israel hoy? Que todo el mundo lo vio bailando con sus partes al aire. O sea, quiere decir que David estaba danzando de alguna manera hoy en día fuera de lo normal. En la Biblia, en el contexto bíblico, se ve esa experiencia de David positiva y se ve negativa la reacción de Mical, al punto tal que la Biblia dice que por esa razón ella nunca pudo tener hijos, por reprocharle a David esa adoración. Y hoy en día tendemos entonces a decir, así como David danzaba, también vamos a danzar nosotros. Hay un patrón cultural. Israel es un país netamente monoteísta. Todo lo que Israel hacía en el tiempo de la monarquía estaba sometido a la ley de Dios, al Dios de Israel, y todo tenía que ver con Israel, todo tenía que ver con Dios, con el Dios de la ley. Nosotros hoy en día no vivimos en ese patrón cultural. Hoy en día no tenemos eso, no tenemos esa manera de ver de que somos una nación, una sociedad monoteísta, donde de alguna manera todo funciona en sentido a la adoración. Si nosotros hacemos hoy en día el mismo espectáculo que David estaba haciendo en el templo en aquel momento en su tiempo, hoy en día eso no se ve de la misma manera que se vio muchas veces, o en la gran mayoría de las personas en el tiempo de David.
Hoy en día la reacción nuestra es más bien como la de Mical. ¿Esto qué cosa es? Esto es un show, esto es un espectáculo, esto no está bien, no está correcto, no está decente delante del Señor. Y tenemos que tener en cuenta eso a la hora de decir, vamos a danzar como David danzaba. Porque eso no es lo que estamos haciendo así. Si vamos a actuar así, entonces tendríamos que decir también, no sé, vamos a hacer la Pascua como hacían la Pascua, o vamos a sacrificar un cordero como sacrificaban un cordero, o traigamos el arca del pacto también en los hombros o creémonos un arca del pacto también, porque vamos a copiar todo tal y como está. Lo que hace, yo creo, que lo que hace que la experiencia de David sea aceptada delante del Señor tiene que ver más bien con el contexto en el que está pasando lo que está sucediendo. Una vez anterior a eso, David quiso traer el arca del pacto a Jerusalén, y la significación del arca es importante en este contexto, porque el arca del pacto significa la presencia de Dios. Dios no estaba con Israel, porque el arca había sido tomada cautiva por los filisteos y había estado por un tiempo en casa de Abinadab. David decide traerle a Jerusalén, como diciendo, traigamos a Dios en medio nuestro otra vez. Lo hicieron mal, montaron el arca en unas carretas de bueyes y el arca se cayó y Usa quiso tocar el arca para aguantarla y se murió Usa. David se enojó, David se dio cuenta de que estaban haciendo las cosas mal hechas, que estaban en pecado, que el arca del pacto no se trasladaba así. David entendió lo que estaba pasando y David dice, vamos a hacer las cosas correctamente como tienen que ser. Aquí están celebrando dos cosas. Primero, estamos celebrando que Dios está otra vez en medio nuestro. Segundo, David está celebrando que ahora las cosas las estamos haciendo como Dios quiere que las hagamos. Y por lo tanto, Dios restauró nuestra comunión con Él al nosotros ser obedientes a Dios en traer el arca como tiene que ser y en tener a Dios en medio nuestro otra vez. Y por eso David danzaba. Y por eso aquella procesión del arca se convirtió en un desfile de adoración y de danza. Porque era un tiempo de celebrar la presencia de Dios en nuestro lugar. Nosotros vivimos hoy en día en un contexto diferente. Nosotros no tenemos un templo donde Dios está físicamente en medio nuestro, como en el caso de Israel. Según la Biblia, en Juan 1:14, dice que el verbo se hizo carne y habitó, puso su templo o tabernaculizó su lugar de residencia en medio de nosotros. Después el apóstol Pablo dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Quiere decir que el Espíritu Santo mora en nosotros. Nosotros somos una representación del templo de Israel donde estaba la presencia de Dios en el arca. Eso cambia mucho y eso le da un significado a la manera de adorar completamente diferente al tiempo en que pasó David. Yo no tengo que celebrar de ninguna manera que Dios está viniendo para mí, en medio de mí otra vez. Dios ya está en medio de mí. Yo tengo entonces que, en vez de celebrar la venida de Dios hacia mí, entonces tengo que de otra manera mantener mi templo puro, santo, delante del Señor, porque Dios está en medio de mí. Y en Deuteronomio se dice en Levítico sobre todo, se habla mucho del concepto de la contaminación, del concepto de mantener puro el lugar donde Dios habita. Por lo tanto, la idea mía no es tanto celebrar como David danzaba en el mundo en que yo vivo hoy, para que Dios esté dentro de mí, o celebrando que Dios regresó a mí otra vez, o vino a mí otra vez, sino más bien la idea es vivir una vida en santidad, en pureza, para mantener pura el lugar o la presencia de Dios que está en mi vida, alejándome del pecado. Y eso le da un sentido completamente diferente al acto de adoración que yo estoy haciendo hoy en día. En ese sentido tengo que filtrar y entender cada caso en su contexto. ¿Por qué David danzaba? ¿Cuáles son las características sociales, políticas, religiosas que de David para justificar el hecho de que David danzaba? ¿Por qué fue reprochada a la esposa de David cuando David danzaba como estaba danzando? Y todo eso, entenderlo a los ojos de una mentalidad del Viejo Testamento, del Antiguo Testamento, bajo el pacto de la ley, y decir, bueno, yo estoy ahora en otra dimensión, en el pacto de la gracia, donde la presencia de Dios significa otra cosa, donde el concepto de oración significa otra cosa, donde por lo tanto la manera de adorar de David no es literalmente igual, y no puede ser literalmente igual a la manera en la que yo adoro hoy en día. Y que bueno, a David no se le conoce por estar danzando todo el tiempo. La verdad es esa. David no era un bailarín. Exactamente. Yo creo que de alguna manera esa experiencia es un caso único. Es un caso único en la Biblia. ¿Por qué nos gusta mucho hablar acerca de cómo David danzaba? Por poner un ejemplo. Y no nos gusta mucho hablar de cómo David se arrepentía en el Salmo 51. Ajá. ¿Por qué razón nos llama la atención? Dancemos como David y hagamos un show como David. ¿Y por qué no hablamos mucho? Vamos a arrepentirnos como David se arrepintió en el Salmo 51.
¿O es que tomamos solamente de la Biblia aquellos pasajes que nos convienen para justificar ciertas cosas que hacemos hoy en día? David era un hombre conforme al corazón de Dios, no porque danzó y se le vieron sus partes íntimas en un momento muy determinado de la vida. David es un hombre conforme al corazón de Dios porque cuando David pecaba se arrepentía, lloraba y luchaba por la santidad. Yo prefiero imitar de David eso antes que imitar la danza de David. Aquí quedaron ayer unos comentarios pendientes, unas publicaciones. Nos dice Enio, bueno, desde el punto de vista teológico, el pastor debería recordar el despelote de cómo la antigua Israel adoraba a Dios en el libro de Esdras. La adoración no es música. Dice también que hay mucha exageración a veces al respecto. Y recordaba algo que dije ayer. Dice, Ali dice que una vez un pastor le dijo que prefería escuchar a José José antes que escuchar música cristiana basura. A mi juicio, la música cristiana, por más débil doctrinalmente que sea, siempre será por lejos más provechosa en términos espirituales y morales que la música que no es cristiana. Simplemente agarran esa postura como una excusa para justificar sus gustos mundanoides. Y termina con esta. Dice, honestamente también hay mucha exageración en el asunto. Por ejemplo, eso de prefiero escuchar a José, dice, cualquiera que sea el caso, cualquiera que pueda escuchar, puede hacer lo que le venga en gana, pero no todo me conviene. Y sinceramente hay buenas canciones cristianas, cualquiera que sea su contenido, siempre será, ok, está aclarando el punto. Dice, siempre habrá una excepción. Está aclarando el punto que dio primero para decir que pues cualquiera que sea, si no tenga doctrina, por lo menos es música, lo que le llamamos música blanca nosotros, sí, desde la parte digamos de producción. No es cristiana, no tiene, Ricardo Montaner tiene mucha música blanca, y Ricardo Montaner, yo tuve la oportunidad de entrevistarlo una vez en Colombia. Y pues se ofendió cuando le dije que hace cuánto venía haciendo música cristiana, porque para mí música cristiana es la música que exalta el nombre de Dios. Claro. Es más, no existe la música cristiana, como lo decía la vez pasada el pastor Yusin. O sea, claro, hay música y que tiene un contenido, y en este caso el hombre me decía, pero chicos, ¿tú no sabes hace cuánto yo soy cristiano? Yo sinceramente no, y eso fue hace varios años, y se molestó un poco en la entrevista, pero pues no lo supe hasta que estaba promocionando la gloria de Dios. Claro. Cuando salió la gloria de Dios, todo el mundo incluso dijo, wow, Ricardo Montaner se volvió cristiano. Resulta que el hombre era un cristiano agente 007, de esos callados que seguía haciendo conciertos y cantando canciones de amor, pero sale con un bombazo de esos y uno dice, vaya, el hombre era cristiano, pero seguía cantando música secular. Bueno, mira, yo tengo, vamos a hacer, yo no quiero ser fariseo con esto. Con una cuestión de... Vamos a tener que sacar un programa que se llame Fariseando. Sí, yo creo que sí. Mira, yo nací allí en un hogar donde mis abuelos, por parte de mi madre, vivíamos todos en la misma casa. Sí. Mis abuelos no eran cristianos. Mi abuelo es español, ya murió, era español. Y mi abuelo siempre vivió con esas raíces de la tierra de España. Entonces yo siempre, me acuerdo de niño, mi abuelo escuchaba mucho Julio Iglesias, el ícono de España. Entonces yo nací, y tú me pones una canción de Julio Iglesias ahora, yo te sé definir cómo se llama la canción, y qué canción es. Posiblemente te puedo decir hasta en qué CD de Julio Iglesias está, por la influencia de mi abuelo en el hogar. Yo creo que por una cuestión de cultura universal, de saber, ¿no?, quién es cada quien, qué cantante canta tal cosa, es bueno conocer. Y yo prefiero... Igual venimos de ese contexto, ¿no? Venimos sacados de allí. Sí. Venimos sacados. Nosotros no nacimos siendo cristianos. Exactamente. Yo no tengo ningún problema con una música que no sea cristiana, que uno puede escuchar, que es sana, que de alguna manera, no sé, exalta una virtud de una mujer, o exalta una relación matrimonial. Yo no sé. Estoy pensando... Me viene a la mente Julio Iglesias, me viene a la mente esta onda de estos cantantes que ya deben estar en sus 70, 80 años casi, ya pasando esta generación, que por una cuestión de cultura universal uno debe conocer quién es tal persona, qué género musical canta, tal canción. Hace unos días atrás acá estábamos hablando de la teología de Frank Sinatra, a mi manera. A mi manera. Obviamente eso es una canción. ¿Que tiene un mensaje cristiano? No.
que tiene un mensaje positivo, tampoco, porque tú no puedes vivir la vida haciendo las cosas a tu manera. Pero que hay canciones que definitivamente se parecen a las canciones del mundo. Claro. O sea, lo único que le sacaron fue la letra, pero el ritmo es igual. Exacto, pero tú no puedes vivir en una cápsula en el mundo en que vivimos y cerrar tu nivel de información. Yo soy nada más cristiano y no me interesa más nada. El apóstol Pablo se para en el Areópago en Atenas a predicar y el apóstol Pablo dice, como algunos de los escritores de ustedes dicen, los atenienses son tal. Pablo sabía, Pablo conocía la cultura universal, Pablo leía ciertos libros en algún momento determinado que le dieron la información para decir, como algunos de ustedes dicen. Y en ese sentido yo creo que nosotros como cristianos tenemos que conocer lo que está alrededor nuestro para poder decir el evangelio es mejor en este sentido que esto otro. Tú no puedes decirle amén a todo. No, y al mismo tiempo tú no puedes tampoco rebatir todo si tú no conoces qué es lo otro. Yo creo que en ese sentido existe ese patrón y ahí estoy en contra yo de tener que de bloquearnos a cierto contenido de canciones, a ciertas cosas. Yo no escucho esto, yo no sé nada de esto, no sé quién es esta persona por el simple hecho de que yo soy cristiano. Ahora, eso es muy diferente a decir, en mi casa solamente se escucha este tipo de música. Yo personalmente, y esto es algo personal, no lo estoy diciendo para que alguien siga mi ejemplo, ni tampoco para que todo el mundo esté de acuerdo conmigo. Yo personalmente siempre escucho música cristiana. En mi carro, en la casa, cuando tengo la oportunidad de escuchar música, yo siempre escucho música cristiana. A mí me gusta escuchar una música sana que me haga pensar lo que estoy escuchando. Y que por lo general es la música antigua. No, hay grupos hay unos grupos contemporáneos que son... Sí, hay grupos contemporáneos que son buenos. No voy a mencionar ninguno por problemas de publicidad, pero si alguien quiere saber después, me puede dejar saber, le puedo dar algunas listas ahí de lo que yo escucho normalmente, que yo creo que es sano y que yo creo que me ayuda en mi concepto de adoración. ¿Me entiendes? Pero eso no quiere decir que yo no sé quién es Julio Iglesias. Eso no quiere decir que yo no sé quién es José José o que cantan ellos. Eso no quiere decir que yo no sé quién es, no sé, Juan Gabriel, que no estoy de acuerdo tampoco con su vida, ni tampoco Elton John, que tampoco estoy de acuerdo con su vida, pero sé qué cosa es la canción Sacrifice, sé qué cosa es Querida y cosas así. Entiendo todas estas cosas porque es por un concepto de cultura universal. Y yo creo que en ese sentido nosotros no podemos cerrarnos en nuestra cápsula y vivir ignorantes a un mundo que está alrededor nuestro bajo la justificación de decir yo soy cristiano y no me interesa nada lo que está al lado mío, porque entonces no tenemos forma de cómo atacar aquellas cosas que están en la olla. Ahora, si hay personas que solamente están luchando contra eso, ¿qué harías tú? O sea, el problema es, y me decía alguien hace ya varios meses atrás, oye, y si yo me condeno por escuchar música, pero resulta que yo estoy como el joven rico, cumplo la ley, pero cuando Dios me pidió la música dije que no. Bueno, ahí sí es un área donde hay que batallar con eso. Si tú no puedes, es como igual con el alcohol, la droga, la pornografía, áreas, si esto es un área en tu vida donde tú tienes que vivir de esto y tú no soportas otra cosa, bueno, esto es algo que tenemos que ya, ¿sabes? Poner en oración, orar por eso, hablar. Y yo hay cierto tipo de música que no nunca vas a escuchar en mi lista de reproducción de mi carro o de mi casa, porque son groseras, porque son, diríamos de alguna manera, ofensivas contra Dios. Y yo... O ofensivas contra la misma familia, contra la misma degradación de la mujer, que es lo que se ve hoy en día a través de ciertos géneros. Por mucho que tú me digas a mí que Bad Bunny, que toda esta cantidad de personas, esa gente, yo no pierdo mi tiempo ahí. Yo he escuchado artistas cristianos que quieren cantar como Bad Bunny y hacen el mismo chanteo. Exacto, esa gente, yo no pierdo mi tiempo con eso ahí, para nada. Mira, ayer te mencionaba fuera del micrófono, yo nací en una generación donde Ricardo Arjona era una personalidad para nosotros. La música de Ricardo Arjona no es cristiana. Sus canciones son una letra inteligente. Una composición tremenda. Te hacen pensar. Tú sabes, tienes que entender lo que está diciendo. ¿Estoy de acuerdo con él? No. De hecho, su canción Jesús, verbo no sustantivo, yo la desaparecería del mapa. Completamente. Y yo quisiera tener algún día delante de mí, si me da la oportunidad Dios, de tener delante de mí a Ricardo Arjona y preguntarle algunas preguntas teológicas con respecto a esa canción. ¿Qué lo llevó a escribir esa canción? Exactamente. Y quizás pudiéramos conversar. Yo entiendo que es una persona que su música es una música relativamente sana, en el sentido de que no es vulgar, relativamente ecuánime, y que cuando uno escucha una canción, yo encuentro en la música de Ricardo Arjona, en su letra, una canción que cuando termina la canción te deja pensando y te pone a poner tu mente a funcionar más que tu cuerpo a mover. Y en ese sentido, yo nací, mi adolescencia fue completamente oyendo a Ricardo Arjona, casi que tengo toda su discografía, pero por supuesto no estoy de acuerdo con él, no creo que sea la persona adecuada para hablar de teología, para hablar de Cristo, y yo creo que en ese sentido nosotros no podemos cerrar el mundo
de lo que está pasando alrededor nuestro. Por decir soy cristiano no me interesa más nada, porque Pedro habla de que nosotros tenemos la responsabilidad de dar razón de nuestra fe cuando se nos demande de ella, y para eso tú necesitas saber lo que está pasando alrededor de uno. El cristiano no inventó el reggaetón, el cristiano no inventó la salsa ni la bachata. Exacto. El cristiano se está adaptando a la música secular o la música que inventó alguien y la adaptó ahora para traerla también y ponerla dentro de un LP, dentro de un, bueno, soy muy viejo, dentro de un CD, qué sé yo, dentro y ponerla a reproducir allí. Exacto. Pero eso no se inventó en una iglesia, alguien no dijo, vamos a meterle dembow a esto, no. Nos dice Eva Gómez por aquí, qué buena frase acaba de dar el pastor. ¿Con qué voy a luchar si me niego a escuchar lo que en el mundo hay referente a la música? Bendiciones, pastor. Gracias, Eva. Gracias. Saludos para ti, Eva. Y definitivamente hay canciones de canciones y es lo que estamos hablando. Hay música que definitivamente no te vas, tú sabes lo que eres en Cristo, no te vas a condenar. El problema es si esa canción a ti te está recordando algo de tu pasado y te está llevando nuevamente. Claro. Hay un artículo que habla de que incluso como lo que escuchas, así te vistes también a veces. Sí. Y para escuchar reggaetón o para escuchar metal, aunque bueno, conozco personas que escuchan metal y las ves de corbata, van los gustos de cada persona, pero esos gustos también se convierten en esa misma cultura o ese doblez de la billetera que uno no le quiere entregar a Dios, que uno no le quiere mostrar a Dios, como que esculca aquí, pero al otro lado no te metas porque están están mis credenciales que no puedo sacar. Claro, esa es la parte donde yo creo que nosotros tenemos que, ¿sabes? Yo no estoy en contra de que uno tenga un playlist de música secular. Por supuesto, hay música, como dijimos ahorita, hay música secular que para nada tiene que ver con mis principios. Sí. Y esa música secular ni siquiera está en mi playlist. Pero hay música secular que uno puede escuchar y uno puede de alguna manera decir, bueno, en el mundo donde yo estoy viviendo esto es normal. Es que yo voy a la Biblia y yo veo al apóstol Pablo haciendo lo mismo. El apóstol Pablo, el pasaje que te decía Pablo en el Areópago. Pablo en el Areópago predicó a Cristo, pero usó como referencia a los poetas atenienses. ¿De dónde sacó Pablo eso? Pablo tenía una cultura universal en su época que podía de alguna manera rebatir lo que se veía en su cultura, o usaba las herramientas de la cultura en contra de ellos mismos o para reforzar su punto de vista. Es lo que estábamos haciendo hace unos días atrás con la canción de Frank Sinatra, que es un clásico, a mi manera. Entonces llegamos acá y nosotros decimos, no es a mi manera, es a la manera de Dios. Ajá. La persona que entiende Frank Sinatra sabe lo que significa la conexión entre Frank Sinatra y lo que quiere decir la Biblia. Y está el punto, como se sale uno de pronto de la teología y uno entiende que es a la manera de Dios, pero también está el punto donde uno dice, ¿qué composición? Sí. Y qué composición musical en cuanto a la parte de acústica y letra. Sí, o sea, exacto. Uno no puede negar que hay gente que Dios también le ha dado un talento impresionante de hacer música. Esa es la reacción que yo tengo, por ejemplo, como te decía ahorita, cuando yo escucho a Ricardo Arjona. Cuando yo escucho canciones de Ricardo Arjona que tú dices, este hombre tiene una forma de componer increíble. Una manera de decir las cosas poéticamente hablando increíble. Qué diferente hubiera sido si este hombre hubiera venido a Cristo algún día y usara ese potencial para cantar, ¿sabes?, canciones cristianas y para edificar la iglesia y poner a pensar las personas con lo que dice. ¿Estoy de acuerdo con él? No, por supuesto que no. Por ejemplo, muchas canciones de Ricardo Arjona que sus mensajes no tienen nada que ver con un mensaje cristiano, que sus mensajes promueven el adulterio, o que sus mensajes promueven relaciones extramatrimoniales. Por supuesto que no estamos de acuerdo con eso, mucho menos con la que te acabo de mencionar, donde su cristología, serás muy bueno componiendo, serás muy bueno, pero la teología no es tuya. Pero ahí te chiflaste. Ahí se te fue el avión completamente. Sí. No, eso no es para ti y no hay nada en esa canción que valga la pena exaltar. Y en ese sentido yo creo que uno tiene que ser un poquito crítico. Yo creo que el punto de vista, ¿no? Estoy hablando ahora ya en cristianos que están abriendo su frontera o abriendo su playlist en su teléfono a otros artistas, ¿no? La idea es ser crítico. Todo lo que yo escucho soy crítico. Pensar o con pensamiento crítico. ¿Por qué yo escucho esta canción de Ricardo Arjona? ¿O por qué escucho esta canción de José José? ¿O por qué escucho esta canción de Julio Iglesias? Yo sé que está diciendo algo que no es bíblico, soy crítico. Me gusta la melodía, me trae recuerdos, en el caso mío de mi abuelo, cuando estábamos en casa, que me explicaba cómo es en España, toda esa cantidad de cosas. Ok, pero mi punto de vista, mi frontera teológica está más para acá de lo que esa persona está cantando. Y de alguna manera nosotros no podemos, haciendo otra vez comentario lo que decía Eva, no podemos atacar a un mundo que está alrededor nuestro si nosotros vivimos en una cápsula
que se llama Evangelio, Cristianismo e Iglesia, sin conocer, no sin vivir como ellos, déjame hacer la salvedad, no sin ser uno de ellos, pero sin conocer lo que ellos escuchan, lo que ellos cantan, lo que ellos tienen en su mundo secular. Sin conocer eso, yo no puedo atacar el mundo que está alrededor mío. Yo vivo en el mundo, pero yo no soy del mundo. Pero vivir en el mundo implica que yo tengo que conocer lo que en el mundo se canta, se escucha, se hace, se vive, se ve, para yo poder de alguna manera en el mundo en que yo vivo impactar a ese mundo con el evangelio que yo tengo, que es más poderoso que lo que el mundo está trayendo. Ahora tampoco podemos hacer la salvedad de decir, para hablar de matrimonios tuve que pasar por 3 o por 4 y conocer lo que es la verdad del matrimonio. No, tampoco se trata de que te tengas que haber sumergido en el mundo de la música, en el mundo de la droga, en el mundo del alcohol, en el mundo de la pornografía para luego hablar con propiedad. No, a veces no hace falta llegar hasta allá. No, es que eso no es... Hay personas que para la música no los mueve para nada y no es su área débil y le da igual si suena un vallenato, una salsa, un son cubano. Mira, yo hablando de eso, yo me recuerdo en la iglesia donde yo nací, allá en Cuba, había un señor que este era su 4º matrimonio. Él era una persona que iba a la iglesia, pero no era cristiano. Simpatizaba, iba cuando habían eventos especiales y cosas así. Y un día estábamos haciendo algo de matrimonio y él dice, yo tengo experiencia porque he tenido 4. No, 4 matrimonios no es experiencia. Eso es fracaso. Tú has tenido 4 fracasos. Experiencia es cuando yo tengo una persona delante de mí que ha estado casado por 50 años y me dice, yo he vivido por esto. Ahí hay experiencia. Eso es algo interesante, ¿no? La comparación aquí. No se trata de que yo tenga experiencia porque yo antes era reggaetonero y viví en el mundo. Héctor el Father, que ahora es cristiano. Sí. Él tiene experiencia en el sentido de que él vivió detrás de bambalinas en ese mundo. Y él puede saber lo que yo veo, lo que una persona ve normal en el escenario, él lo está viendo detrás de bambalinas, la realidad. Y en ese sentido él tiene experiencia y sabe lo que pasa detrás de todo eso. Y intentó hacer música. Como pastor hizo una que otra cosa, pero también hay que poner, él se puso en el espejo a decir, mírame, o sea, ya estoy viejo ya para andar con esas niñadas de la tiradera y de esas cosas. Pero tú no necesitas vivir detrás de las bambalinas para saber lo que es eso. Tú tienes del lado acá el evangelio en tu mano y tú sabes que hay ciertas cosas que en el evangelio son suficientes que tú no necesitas ir del lado allá para saber lo que pasa del lado allá. No te hace más experimentado en un cierto tema el tener que meterte allí para conocerlo más. Pastor, hay gente que ya prácticamente terminando toma el tema de la música para refugiarse en un estilo de vida. Definitivamente había alguien que decía, ¿qué puede pasar si escucho metal? Es que yo no me voy a dañar escuchando rock. Es que yo no me voy... No, tal vez las generaciones de hierro, como tal vez las de nosotros, modelos 80, esas generaciones aguantaban cualquier tropezón. Esta generación se acomoda según al artista y sigue el ejemplo del artista de TikTok, de YouTube, del que está viendo y quiere vivir su vida, quiere vestirse igual. Lo mismo está pasando hoy en día con las iglesias. Si estoy siendo fariseico, I'm sorry, discúlpeme, pero es el hecho de que a veces yo digo, ya que vas a inventar, o sea, ya hay un Bad Bunny, ya hay un Daddy Yankee, te quieres parecer, no hay nada nuevo en ti, solamente que quieres meter tu letra y meterte en la industria, pero no hay nada nuevo en ti que ya yo no haya visto en el mundo. Eso es falta de identidad. Es difícil. Es una falta de identidad. Que mi identidad está en esta persona, mi identidad está en lucir como esta persona, y eso es un problema que se resuelve en Cristo. Nuestra identidad está en Cristo. Perdóname, alguien me dice por aquí, ¿por qué solo el reggaetón? ¿Por qué no atacan otro género? También, sí, también. ¿Por qué solo con el reggaetón me dicen por acá? No, también. Ayer mismo hablábamos, ¿te acuerdas que te mencioné que no solamente el reggaetón, sino también el narcocorrido y toda esta cantidad de cosas que uno ve por ahí? Música banda, ¿cómo se visten? ¿Cómo les gusta ir a las, ¿cómo se dice? A los bailes que le llaman ellos con sus, se visten muy texanos y con sus botas, y tú no te vistes todo el tiempo así. Exacto, el punto es el siguiente, eso es una falta de identidad.
Yo creo que cuando una persona quiere lucir y quiere duplicarse, ¿no? En lo que es Bad Bunny, en lo que es, bueno, vamos a cambiar para no hablar solamente de reggaetón. Sí, porque ya me regañaron y dijeron, pero ¿por qué son el reggaetón? La banda Limón, no sé, o no sé ni cómo se llaman estas personas. No sé, los salseros. Tipo Oscar de León, no sé, Gilberto Santa Rosa. Oye, somos bien viejos. Yo creo que la gente que nos está escuchando dice, estos tipos no saben ni de salsa. Exactamente. El punto es el siguiente: cuando uno quiere duplicarse en esa persona, quien quiera que sea, eso apunta a una falta de identidad. Yo no tengo identidad propia y yo necesito ganar mi identidad en lucir como X persona. Y entonces ahí mi problema es el siguiente: la identidad nuestra está en Cristo. Cristo es el que le da sentido a nuestra vida. Cristo es el que nos hace tal y como Él nos creó. Y nosotros encontramos nuestra identidad en Cristo. Y eso es un problema todavía aún mayor. Cuando yo veo a una persona en un escenario o en un lugar queriendo lucir o aparentando como los demás, lo primero que yo estoy mirando es: aquí no hay identidad. Esta persona no es quien dice llamarse que es. ¿Por qué buscar parecerse más al mundo? ¿O por qué no parecernos más a Cristo? Porque nuestra identidad está en Cristo. Y eso es un problema en la sociedad, que uno puede ver en esta cantidad de personas que están naciendo ahora, que quieren duplicar esa persona que está ahí arriba en la palestra pública. Eso es también falta de identidad en uno como cristiano. Es la falta, es quererme parecer más al grupo que de verdad parecerme más a lo que Dios quiere. Ok, la imagen no importa, lo que importa es lo que va por dentro, sí, pero también lo que va por dentro tiene que dar un fruto externo. Y tiene que tener una imagen. Y refleja. Yo, por ejemplo, no me metía la camisa por dentro, ahora ya a los 40 años me meto la camisa por dentro. Empecé a ver al pastor Samuel, al pastor Daniel, y dije, yo sí vengo aquí bien desatalajado. Y ahora me meto la camisa. No, mentira, no quiere decir nada de eso. La misma conciencia a veces te va hablando. Yo en algún momento... Un ejemplo, utilicé aretes en mis dos oídos y en otras partes del cuerpo. Yo dije, porque vamos a quitarnos, ya no me queda bien. Esto fue un momento cuando no conocí de Dios y cuando estuve en tiempo de rebeldía. ¿Qué hago yo ahora con esto? ¿Qué me creo yo? O sea, quiero ser más play. Los tatús no los puedo quitar, pero se quitan con una camiseta manga larga y sale. No más, listo, eso es todo. Pero no puedo estar todo el día aguantando con los calores que están haciendo aquí en Tennessee. No lo puedo mantener todo el día. Pero se refleja cuando Dios comienza a hacer la obra en una persona, uno comienza a dejar malos hábitos. No estoy queriendo decir que la música sea mala. Lo que está malo es cuando comienza esa música a dominarte y a llevarte a lugares donde definitivamente Dios tampoco te ha mandado ni a vestirte ni a ir. Claro, exacto. Y en ese sentido yo creo que nuestra frontera tiene que ser el patrón cristiano, el concepto cristiano. Y esto es lo que yo soy, esto es lo que define mi vida, esto es lo que define lo que yo escucho, como yo me he visto, como yo hablo, como yo me expreso, qué es lo que yo predico. Y por supuesto yo conozco lo que pasa alrededor mío. Yo no vivo en una burbuja ni en una cápsula. Y de esa manera yo puedo, ¿no?, de alguna forma impactar con lo que yo soy, con lo que yo tengo, aquellas cosas que están fuera de mi frontera, que yo sé que no son buenas, pero que de alguna manera las conozco, que de alguna manera las puedo articular. En ese sentido, Cristo dice, no son del mundo, pero están en el mundo. Y fíjate algo interesante, en Mateo 17, creo que es versículo 20, por ahí, cuando Cristo está orando al Padre por sus discípulos, Cristo dice, yo no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Nosotros tenemos que vivir en el mundo. No hay impacto del evangelio hacia el mundo si no estamos en el mundo. El problema está en vivir en el mundo apartados del mal. Y eso es lo que Jesucristo le pide al Padre por nosotros. No te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Que nosotros podamos vivir en el mundo, sabiendo lo que pasa en el mundo, sin comprometer nuestra fe y sin comprometer lo que somos y cayendo en el mal. De esa manera, impactando al mundo en el cual vivimos. Ese es el verdadero cristianismo. Y para eso uno necesita saber quién es Bad Bunny, quién es Gilberto Santa Rosa, quién es, no sé, los que están por ahí, quiénes son esas personas, qué tipo de género cantan a manera de cultura universal, y decir, yo no estoy de acuerdo con estas personas y lo que cantan ellos no sirve, porque lo que sirve es lo que dice la palabra del Señor. Y en este sentido yo puedo moverme y manejar mi experiencia y mi vida cristiana. Así es, Pastor. Terminado este asunto que no queda aquí, ustedes pueden también reportarse, pueden por allí, cuando yo digo lancen piedras, digan no estoy de acuerdo o estoy de acuerdo, me parece bien, no me parece bien. Pueden compartir esa información también, porque definitivamente tenemos que despertar y saber en realidad a quién le estamos sirviendo, si le estamos sirviendo a Dios o si le estamos sirviendo sin darnos cuenta
a un género, a alguien en especial. Queremos parecernos más al mundo y menos a lo que Dios tiene preparado para nosotros. Así que repórtense a través también de Buenas Nuevas Network. Tenemos un nuevo WhatsApp, ya lo voy a estar publicando para que ustedes también se comuniquen y me dejen sus mensajes por allí, desde qué lugar están escuchando a esta hora un día mejor de Buenas Nuevas. Pastor, oramos. Oramos. Dios mío, gracias por este día, mi Dios, por la oportunidad que nos das de poder llegar a ti y llegar a tu pueblo a través de estos medios. Te rogamos una bendición para cada una de las personas que nos están escuchando, que también nos van a ver en vivo durante la semana. Te pedimos también, Señor, que tú bendigas el colectivo de esta emisora. También, Señor, que nos ayudes a serte fieles, a poder con fidelidad predicar tu palabra y pararnos en la brecha, Señor, y poder decirle a un mundo lo que está correcto, lo que está incorrecto, y exaltar tu nombre de manera que tú sigas siendo el centro, el refugio donde podamos correr en todo tiempo, Señor, hacia ti. Líbranos de mal. Ayúdanos a vivir en santidad en medio de todos los ataques que tu iglesia, tu pueblo sufre en estos días. Que nosotros podamos conocer lo que sucede afuera, pero al mismo tiempo que también podamos vivir cada vez más comprometidos contigo y bien comprometidos con tu palabra, con lo que tú nos has mandado a hacer. Una vez más te ruego que tú bendigas el día de hoy, que nos ayudes por sobre todas las cosas a vivir en santidad, a mantenernos fieles a ti y a huir del pecado. En el nombre de Jesús. Amén.